De rodillas vengo a ti, con humilde corazón, levantando manos hacia ti. Te dedico un nuevo amor, postrándome ante el trono. Te adoro en espíritu, te adoro Dios les en bendiga. verdad. Saludos desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, México. Bienvenidos sean hoy a estudiar la palabra de Dios. En este su programa, Conoceré la Verdad, en esta su estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación, a través de este su servidor, Francisco Ramírez. Había tenido algunos problemas para iniciar la transmisión en vivo de Facebook. Me disculpo por el retraso, 8 minutos de retraso. Sin embargo, ya por la aplicación de Spreaker ya habíamos iniciado, ya habíamos hecho incluso la oración inicial. Una vez más, todos ustedes, bienvenidos. Dios les bendiga grandemente por esta decisión que han tomado de acompañarnos en el estudio, en la meditación de la palabra de Dios. Quiero rogarles, quiero suplicarles, si acaso tienen bien, compartir con sus contactos, compartir con sus amigos este estudio que tendremos el día de hoy. Es la segunda parte del bautismo, la cual iniciáramos la semana anterior, el día jueves. Entonces son bienvenidos los que gusten acompañarnos, como también los que gusten compartir. Angélica Girón, Dios le bendiga. Muy buenas tardes. También Bonnie Romero, Dios le bendiga grandemente. Un fuerte abrazo. José Méndez, un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Saludos desde este lugar, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Saludos, hermano Mario González. Gracias por los saludos, hermana Bonnie Romero. También Dios le bendiga grandemente. Hermanos, el día de hoy habremos de estudiar con respecto a lo que es el bautismo. Ya el pasado jueves iniciábamos esta clase y comenzamos a mencionar algunos pasajes, como son Marcos 16, 15 al 16, donde el bautismo es esencial para la salvación. Es un requisito, según el Espíritu Santo, por medio de Pedro, en Hechos 2:38, que el hombre se arrepienta y se bautice para perdón de los pecados. Veíamos, hermanos, que a Saulo de Tarso se le dijo lo que debes hacer. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto lo vemos en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Cuando Ananías llega y le impone las manos para que recobre la vista, entonces le dice lo que él debe hacer, lo que él está obligado a hacer. Y bueno, nosotros vemos claramente que se le dijo, ahora pues, porque te detienes, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces el bautismo no es algo opcional para la salvación, sino que es algo esencial para la salvación. Es algo que la persona necesita hacer. Es algo que la persona está obligada a hacer para que sus pecados le sean perdonados. Miramos muchos más pasajes. Veíamos la historia de Cornelio en Hechos capítulo 10, cómo es que el ángel le dice que envía hombres a Jope, a casa de Simón el curtidor, y que allí en esa casa está Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras, dice ahí, él te dirá lo que es necesario que hagas. En Hechos capítulo 10, versículos 5 y 6. Ya en el capítulo 11, cuando Pedro narra lo sucedido a la iglesia de Jerusalén, dice que el ángel le dijo, él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. En el capítulo 10, versículo 48, dice que mandó bautizarles. Entonces, si el ángel le dijo que Pedro les iba a decir lo que era necesario que hicieran, palabras por las cuales serían salvos, entonces implicado está que el bautismo es algo esencial, es algo necesario, es algo de lo cual no se puede prescindir.
Ya hemos visto, hermanos, con respecto al oír la palabra de Dios, ya hemos visto con respecto a creer, ya hemos hablado lo que es y lo que no es el arrepentimiento, como también hemos hablado acerca de la confesión de fe, en contraste con la supuesta oración del pecador, la cual la palabra de Dios en ninguna parte de la Biblia enseña. Y bueno, hemos empezado a hablar también del bautismo. Hermanos, a manera de repaso todavía, David Velázquez, bienvenido, Dios lo bendiga. Gracias por acompañarnos. Saludos también, David. Bienvenido. La palabra bautismo, hermanos, decíamos, viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir a una persona en agua. Ve usted claramente el caso del eunuco etíope en Hechos 8:35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Luego dijo el eunuco, ¿se acuerda usted? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos, aquí se le predica el evangelio a este hombre. Y el evangelio consta de dos partes. Número uno, lo que Jesús hizo para que el hombre tenga salvación. Y número dos, lo que el hombre debe hacer o lo que el hombre necesita hacer para recibir la salvación. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, habitando en el cielo como Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya estando en la condición de hombre, Él fue llevado a la muerte, cargando todos nuestros pecados en sus espaldas. Él sufrió la cruz y murió en aquella cruz siendo desamparado por el Padre a causa de sus pecados y mis pecados, a causa de los pecados de toda la humanidad. Entonces Jesús, habitando en el cielo como Dios, se humilló y vino a morir por nosotros haciéndose hombre. Estando en la cruz, se entregó a sí mismo por amor, como dice Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan 10:17. Tenía poder para poner su vida y poder para volverla a tomar. Nadie, dice él, me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces él entregó su vida voluntariamente por el pecador. Y bueno, hermanos, una vez que él entregó su vida, fue sepultado, dice la palabra de Dios. Después que fue sepultado, al tercer día resucitó. Después de 40 días ascendió a la diestra, al Padre. Y un día vendrá a juzgarnos. Bueno, hermanos, ese es el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Sin embargo, también el hombre necesita obedecer el evangelio. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17. Si el juicio comienza por nosotros, dice ahí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Entonces, sí, el evangelio es el poder de Dios para salvación, pero el evangelio no solamente consiste en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, sino también en lo que usted y yo debemos hacer. El evangelio tiene que ser obedecido. Miren, dice la palabra de Dios en Romanos 1:5, que vamos a leerlo, fíjense cómo dice ahí la palabra de Dios. Me gusta, hermanos, la manera en la cual el apóstol Pablo lo expresa en este capítulo y en este versículo. Dice de la siguiente manera en Romanos 1:5, hablando de Jesucristo que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección entre los muertos. Dice el versículo 5, y por quien recibimos, número 1, la gracia. Número 2, el apostolado. Y fíjese con qué propósito. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces el evangelio, llamado aquí la fe, es algo que tiene que ser obedecido. Por eso el regalo, por eso el don, por eso la dádiva de su Hijo, por eso su muerte expiatoria por nosotros en la cruz, por eso su sangre derramada con la cual somos rescatados
redimidos del pecado y de la esclavitud que éste genera. El Evangelio, la fe, necesita ser obedecida. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Según de los Tesalonicenses 1, 8 al 9. Nuestro Señor Jesucristo vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice ahí que vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿se da usted cuenta? El Evangelio tiene que ser obedecido. Si la persona no obedece el Evangelio, sufrirá pena de eterna perdición. Romanos 6, 17 es claro. Dice ahí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, fíjese bien, estos, los hermanos en Roma, fueron alguna vez esclavos del pecado. ¿Qué fue lo que pasó? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, es decir, a aquella forma del Evangelio, o sea, a la fe. Habéis obedecido de corazón a la fe. Habéis obedecido de corazón a aquella forma del Evangelio, como alguna versión por ahí lo vierte. Dice ahí, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Si usted pone atención al contexto de Romanos capítulo 6, está hablando específicamente del momento en el cual estos hombres obedecieron al Evangelio. Fíjese, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Hasta ahí está el versículo 8. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina? Bueno, al Evangelio. Ellos, con Cristo, Romanos 6:6, al ser bautizados, fueron crucificados juntamente con él. Por lo tanto, estaban muertos al pecado. Por eso dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque también dice ahí, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, en ese momento en el cual somos bautizados, entonces la persona primero escucha el Evangelio. Escucha que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Como hombre decidió entregarse por amor por usted y por mí. Y entonces, una vez muerto en aquella cruz, fue bajado, fue descendido de la cruz y puesto en una tumba porque estaba muerto. Al estar muerto, después de 2 días, al tercer día, resucitó. El Señor Jesús resucitó. 1 Corintios 15 así lo menciona, versículos 4 en adelante. Y que apareció a Cefas, dice el versículo 5. Y apareció aquí más de 500 hermanos a la vez. Demostró que estaba resucitado. Lucas capítulo 24 menciona que cuando apareció a sus apóstoles, ellos creían que veían un espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor Jesús? Palpad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, si la persona entiende que Jesús murió por sus pecados, que fue sepultado porque él pecó y que resucitó para su justificación, entonces la persona tiene una decisión: o ignorar el sacrificio de Cristo, o bien obedecer a la fe. Si va a obedecer a la fe, la persona necesita ser bautizada. Esto lo entendió bien el eunuco,
Por eso cuando llegaron donde había agua, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Que fue lo que se le predicó, el evangelio. Pero no solamente la parte que Jesús hizo, sino también la parte que él necesitaba hacer, que es lo que muchas veces el día de hoy no se enseña a las personas. Conozco a un hermano que tiene 37 años predicando el evangelio. No doy su nombre por cuestión de seguridad nacional, pero me dice, hermano, yo tengo, en el mes de agosto, estudiaba yo este tema con él y con otros hermanos. Me dice, hermano, yo tengo 37 años como predicador de la iglesia de Cristo y yo nunca lo había visto así como tú lo ves, hermano. Y decía, hermano, pues entonces, ¿cómo lo ves? Entonces, ¿qué obedeciste? ¿Solamente hiciste un rito mediante el cual ibas a ser salvo por la condición de ser sumergido en agua? El evangelio es algo que tiene que ser obedecido, no solamente creído. Es algo a lo cual nosotros nos tenemos que entregar, no solamente es algo a lo cual nosotros tenemos que recibir. Lo dice claramente en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Tenemos más radioescuchas. Nuestra hermana Blanca Estrada se ha unido. También tenemos a María Isabel Cruz Hernández, quien por cierto manda saludos. Amén, hermana. Dios le bendiga grandemente también. Tenemos también a Beatriz López García. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos. Hermanos, estamos estudiando el bautismo. Estamos en la segunda parte. Entonces, ¿qué es el bautismo, hermanos? Es una muerte, porque somos crucificados juntamente con Él. Y porque verdaderamente morimos al pecado. Nuestro Señor Jesús, de manera física, murió por nuestros pecados. Nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Nosotros con Cristo, Gálatas 2:20, estamos juntamente crucificados en Romanos 6:6, en el momento en el cual somos bautizados. Nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido del pecado y verdaderamente hemos decidido ya no vivir más para el mundo, ya no vivir más para el pecado. Entonces somos crucificados juntamente con Él. Y porque morimos al pecado, nosotros en el bautismo somos sumergidos, porque es una sepultura, es una tumba líquida, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y luego somos resucitados también para una vida nueva. Fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. En el capítulo 2 y en el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, como gentiles, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿En qué punto específico Dios da la vida al pecador? ¿En qué punto exactamente la persona pasa de muerte a vida? Sí, la persona escucha el evangelio. Sí, la persona cree en el evangelio. Sí, la persona se arrepiente, por eso decide ser crucificado juntamente con Cristo. Decide morir al pecado y resucitar con Él. Sí, la persona está confesando su fe en Jesús. Está apelando al plan de Dios para salvar a la humanidad. Sí, la persona está haciendo un compromiso con Cristo de morir con Él, de crucificar, ser crucificado juntamente con Él, ser sepultado juntamente con Él. Y así como el Señor Jesús resucitó para nunca más volver a morir, así el hombre está tomando la decisión, Romanos 6, del 9 al 15, de resucitar para una vida nueva y nunca más volver a pecar. Esa es la obediencia a la fe, esa es la obediencia al evangelio, ese es el poder de Dios que salva. Es en ese momento que la palabra de Dios enseña que el hombre pasa de muerte a vida. Por eso en Efesios 2:1 leemos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y está hablando del momento específico del bautismo. Tan cierto como que ahí mismo en Efesios 12, en el versículo 6, nos menciona, y quiero leerlo para que usted me siga en la lectura,
y se dé cuenta que así dice verdaderamente la palabra de Dios, y no tenga la idea de que tal vez, bueno, eso es lo que el hermano cree, eso es lo que el hermano piensa. Dice Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo es que el hombre resucitado juntamente con él? En el momento del bautismo. El Señor Jesús murió físicamente, nosotros morimos espiritualmente al pecado. Víctor Poncio, Dios le bendiga, muy buenas tardes, bienvenido. Hermano Lourdes, amén, Dios le bendiga, bienvenida. Me gustaría, hermanos, que si tienen comentarios, por favor los externaran. Yo estoy aquí precisamente para eso, para atenderles. ¿Qué es pues el bautismo, hermanos? La palabra griega claramente enseña que es ser sumergido. La persona es crucificada con Cristo, la persona es sepultada con Cristo porque ha muerto al pecado, y la persona es resucitada con Cristo. Es una sepultura, es un nuevo nacimiento. Bien, entremos, hermanos, al tema que anunciamos para el día de hoy. ¿Quién debe ser bautizado? ¿Qué persona debe ser bautizada? Ahí vimos, hermanos, claramente en Hechos 8:35-39, aquel hombre se le predicó el evangelio, aquel hombre entendió el evangelio, no solamente lo que Jesús hizo, sino lo que él necesitaba hacer. Entonces dijo, aquí hay agua que impide que yo sea sumergido. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Hermanos, si la persona no sabe lo que va a hacer, la persona no debe ser bautizada. El día de ayer, hermanos, compartí un enlace a través de mi Facebook personal, una grabación de nuestro hermano Freddy García, predicador de la Iglesia de Cristo en Querétaro. Nuestro hermano mencionaba, hablando del bautismo, de un hombre que llegó a la congregación donde él anteriormente ministraba la palabra de Dios, que quería ser bautizado. Entonces él se acercó y dice, bueno, me dicen los hermanos que usted quiere ser bautizado por el perdón de sus pecados, que usted quiere ser bautizado para recibir la salvación. ¿Cree usted en Cristo? Dice, sí, yo creo en Jesús el Cristo y en la Santísima Madre también. Bueno, este hombre creía en María como co-mediadora, como co-intercesora, como co-salvadora, como co-redentora. Y bueno, hermanos, claramente no se puede bautizar una persona así. Si la persona cree de todo corazón lo que dice Pedro en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, entonces la persona puede ser bautizada. Si la persona entiende, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, bueno, sí, la persona puede ser sumergida en las aguas del bautismo. Pero si la persona no entiende esto, hermanos, la persona no puede ser bautizada. Y esto es claro porque la palabra de Dios dice en el libro de Juan, y es nuestro Señor Jesús quien lo dice, de hecho, en el capítulo 8, versículo 24 de Juan. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si la persona no entiende qué es Jesús, que Él es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino, como dice Juan 14:6, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si la persona está creyendo todavía en la idolatría, en orar a los santos, si la persona no se ha arrepentido de ninguno de sus pecados, bueno, de nada le va a servir ser sumergida a esa persona, de nada en absoluto. Únicamente para refrescarse. Isabel García, Dios le bendiga, bienvenida. Enrique Rojas González, bienvenido también, gracias por sintonizarnos. Carlos Castro, también saludos, Dios te bendiga. ¿Quién debe ser bautizado? Al analizar los pasajes de las conversiones y de los bautismos, notamos que todas las personas eran capaces de oír, y no cualquier doctrina, sino la doctrina de Cristo.
Eran capaces de creer, no todo lo que le dice la Biblia, pero sí el Evangelio. Eran capaces de arrepentirse, porque iban a ser crucificados, iban a crucificar la carne, verdaderamente iban a morir al pecado y no solamente a recibir un chapuzón en agua. Eran capaces de confesar a Jesús como su Señor, es decir, como su Dios, como su amo, como el dueño absoluto de sus vidas. Esto implica un pacto, una relación de pacto. Personas que sabían y comprendían bien su situación, que eran pecadores, que estaban perdidos y que no hay otra manera en la cual Dios les otorgue la vida. Personas que entienden que si Jesús muriera en ese preciso momento, antes de que ellos fueran bautizados, van a ir a la condenación eterna del infierno por no haber obedecido el Evangelio. Personas que entendían perfectamente lo que estaban haciendo y lo hacían no por emoción solamente, no por la presión de los demás, de corazón. Eran personas conscientes, eran personas aptas y sobre todo eran personas con problemas espirituales. Esto excluye, hermanos, a toda persona que no sabe, que no entiende lo que hace. Esto excluye claramente a los niños y a personas quienes no tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. No hay, hermanos, ningún ejemplo en las Escrituras que compruebe que se bautizaban a los niños. No hay ni siquiera uno. Mire, de hecho, me gusta un pasaje que se me viene a la mente. Si mi memoria no me falla, es Hechos capítulo 18. Vamos allá, por favor. Fíjese lo que la palabra de Dios enseña aquí. Dice la palabra de Dios en Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Se fija usted? Hay un proceso. No se puede bautizar a una persona nada más porque lo desea. Se tiene que recibir un mensaje. Vamos, hermanos, aquí mismo en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, el capítulo 8. Las personas entendían claramente, dice aquí Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, fíjese bien, el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. ¿Quiénes? Hombres y mujeres, es decir, personas en edad responsable. La palabra de Dios enseña en Génesis 8:21 que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Las personas que entendían cuál era su relación delante de Dios, las personas que entendían que su destino eterno dependía de esto. Déjenme lo ilustro de la siguiente manera, hermanos. Hay una familia muy querida, de muchos años, la amistad. Resulta que el papá de esta hermana era predicador. Murió siendo predicador de la iglesia de Cristo. Y cuando su hija ya tenía 15 años y estaban por tener una campaña evangelística, se acerca el papá, platica con la muchacha, con su hija y le dice: ya ves que en el mes de julio vamos a tener nuestra campaña. Tú ya tienes pecados. Si tú te mueres, vas a ir al infierno. Si Cristo viene, tú no vas a ir al cielo. Así que no quiero que pase la campaña y que tú no te bautices. Bueno, ella sí se bautizó. Por supuesto, el hermano es mucho mayor. La hermana la hija del hermano
tenía ya habían pasado muchos años cuando me platicó esta historia y me dice, hermano, yo me bauticé. Sí sabiendo que el bautismo es para perdón de pecados, sí sabiendo que estaba en condenación, pero yo no me bauticé porque me nació. Me bauticé porque mi papá me dijo, va a venir la campaña, va a predicar el hermano fulano de tal y no quiero que pase la campaña sin que tú te bautices. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Las personas tienen que ser gobernadas por la palabra de Dios, no por la presión de los demás. Yo he conocido, hermanos, a personas así, personas que obligan a las personas a ser bautizadas. La persona, hermanos, si no se bautiza, como dice Hebreos capítulo 10, fíjese cómo dice Hebreos capítulo 10, en plena certidumbre de fe, fíjese bien, Hebreos capítulo 10, el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La persona que no lo hace, hermanos, por convicción, y como lo leímos en Hechos 8:35 en adelante y en Romanos 6:17, de corazón, porque la palabra de Dios le obliga a hacerlo y siente una responsabilidad hacia Jesús y por su muerte en la cruz, sino que lo hace, hermana Tomasa, hermana Ana Gaxiola, por cualquier otra razón, no sirve, no le va a servir de nada a esa persona. No, este bautismo que la Biblia enseña, hermanos, no solamente excluye a los niños, a los bebés que no tienen pecado y no tienen razón para ser bautizados. Excluye, hermanos, a cualquier persona que lo hace solamente por emoción, que lo hace solamente por la presión, por el qué dirán, porque si no, pues mi papá me va a regañar porque no me bauticé, y mi papá es el predicador y bueno, lo voy a tener todos los días en la casa y me va a estar a de y de lata porque no me he bautizado. Sí, es cierto, tenemos que hacerles ver cuál es su situación, pero hermanos, tienen y tenemos libre albedrío. La persona tiene que hacerlo en plena certidumbre de fe. Y fíjese la razón de por qué, hermanos. Romanos 14:23, la parte final del versículo. Todo, subraye eso, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, cuando usted se bautizó, si es que fue su caso, porque le gustaba fulanita de tal y no se podía casar con ella si no era miembro de la iglesia de Cristo, su bautismo no sirvió de nada. Su bautismo no le sirvió, porque solamente la persona que ha oído el evangelio, que ha entendido cuál es su condición y verdaderamente está interesado en ser reconciliado con Dios, verdaderamente está interesada esa persona en que su alma no vaya a la condenación y goce de las bendiciones espirituales, esa es la persona que necesita ser bautizada, es la persona que debe ser bautizada, que debe obedecer el evangelio. El arrepentimiento, hermanos, también es necesario antes, fíjese bien, antes del bautismo, ya que ningún niño tiene pecado, no tiene de qué arrepentirse. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mateo 18, 2-3. De los niños es el reino de los cielos. Mateo 19, del 13 al 14, también menciona algo semejante. Pero fíjense, hermanos, en Hechos 2:38, aquellos hombres preguntaron en el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Hermanos, el arrepentimiento es algo esencial. No solamente si la persona no tiene fe. Hay muchas personas quienes se bautizan
porque se les dice, mira, si tú no te bautizas vas a ir al infierno, pero si te bautizas vas a ir al cielo. Y la persona dice, bueno, está bien, me bautizo. ¿Cómo se hace eso? Siendo sumergido en agua, que está bien, yo lo hago, yo quiero ir al cielo, no me quiero ir al infierno. Pero no se les predicó el evangelio, ni entienden lo que están haciendo. Solamente se bautizaron porque la persona que les enseñó les dijo que si no lo hacían se iban a ir al infierno. La persona necesita tener fe, es esencial para la salvación. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Juan 8:24 que ya citamos. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, pero así como es necesario, así como es indispensable que el hombre tenga fe, como le dijo Felipe al eunuco etíope, si crees de todo corazón bien puedes, también es necesario el arrepentimiento. Estos hombres ya creyeron de todo su corazón, estuvieron atentos al evangelio, a la muerte, sepultura y resurrección del Cristo, del Hijo de Dios. Entonces preguntaron, ¿qué haremos? Al hacerlo estaban confesando su fe en Jesús. Pedro les tiene que decir, arrepiéntanse. Miren, vamos a Lucas 24. Aquí se encuentra la gran comisión. Y es un pasaje, hermanos, que en lo personal he visto olvidado por muchos predicadores. No sé si intencionalmente, eso sí, no lo sé. Pero sí es un pasaje, hermanos, que yo he visto olvidado. Lucas capítulo 24, vamos a leer versículos 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue, fíjese bien la palabra, necesario, así fue necesario que el Cristo padeciese y, fíjese bien, resucitase de los muertos al tercer día. Y fue necesario que el Cristo padeciera, fue necesario que el Cristo resucitara de los muertos, y también es necesario, fíjese bien, es una obligación, es un deber que se predique no solamente que Cristo padeció en la cruz, no solamente que Él fue sepultado y resucitó, también es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La persona que va a ser bautizada, la persona necesita, no es opcional, arrepentirse antes de ser bautizada. Es decir, necesita corregir, necesita cambiar su mente. Vamos a Efesios 4:17, hermanos. Efesios capítulo 4 y versículo 17, para que nos demos una idea, hermanos, de lo que es el arrepentimiento según Dios. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que, mucho ojo, ya no. Antes lo hicimos, pero ¿qué dice? Ya no. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, o sea, después de que se les cauterizó la conciencia, dice aquí, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad, óyelo bien, hermano, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La persona va a ser crucificada con Cristo, va a morir ahí en la cruz juntamente con él y por eso va a ser sepultada. La persona va a morir,
La persona, si vive en adulterio, óigalo bien, ya no puede seguir viviendo en adulterio. Ya no. Eso lo hizo antes de ser bautizado. Eso lo hizo antes de conocer el Evangelio. Por ese pecado, el Señor Jesús fue a la cruz. Por ese pecado, el Señor Jesús derramó su sangre. Por ese pecado, Dios dio muerte a su Hijo Jesucristo. Y si usted quiere gozar del beneficio de la sangre expiatoria que Jesús derramó en la cruz, y usted quiere verdaderamente que en el bautismo sus pecados le sean lavados, usted necesita ya no practicar el pecado, crucificar su carne con sus pasiones y deseos. Usted se metió en esa situación, ahora Dios le da la solución. Usted debe arrepentirse. El bautismo no santifica adulterios. El bautismo no santifica una relación no santa. Si su relación con su cónyuge es adulterio antes del bautismo, seguirá siendo adulterio después del bautismo. Usted necesita arrepentirse. Fue necesario que Cristo padeciera, fue necesario que Cristo resucitara, y es necesario que se predique en el nombre de Jesús que el hombre debe arrepentirse. Por eso Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícese. Si usted conoce la situación de los judíos que estaban ahí en Pentecostés, muchos de ellos tenían más de una mujer. Muchos, la mayoría, no puedo decir que todos, pero la mayoría. ¿Qué es lo que les dice Pedro? ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Ustedes aceptan que Él es el Hijo de Dios que vino, murió, fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra del Padre? ¿Entienden esto? Bueno, arrepiéntanse. Y después de arrepentirse, sean bautizados para el perdón de sus pecados. Dios no perdona el pecado del cual la persona no se arrepiente, cualquiera que éste sea. Dice aquí, hermanos, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo. Fíjese de qué se tiene que arrepentir: ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, fíjese bien, uno de los pocos peros positivos en la palabra de Dios. Hermana María González Morales, hermana Claudia, fíjese bien en este pero, ¿verdad? Fíjese bien lo que dice aquí. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, es decir, palabras en doble sentido, en albur, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y aquí está la razón. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, con respecto a aquellos que se hacen llamar hermanos, pero siguen viviendo en inmoralidad sexual? ¿Siguen viviendo en pecados, por ejemplo, de adulterio? Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 5, lo deja muy claro. Versículo 9. Primera a los Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Si usted conoce el contexto de primera a los Corintios 15, entonces usted sabe que aquí se está hablando de adulterio. Dice aquí,
aunque utiliza la palabra fornicación. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, que dice, hermanos, ni aún comáis. Entonces, hermanos, este no es nuestro hermano. Puede que él diga que lo es. Puede que él se llame hermano. La palabra de Dios nos dice, con el tal ni siquiera te puedes comer unos tacos de carne asada. Con el cual no puedes invitarlo por ahí al cumpleaños de tu hijo, de tu hija, y estar ahí a la mesa comiendo pastel con tu hijo o con tu hija. No puedes convivir con él. Tienes que retirarle tu comunión, porque esa persona necesitó haberse arrepentido antes. Hermanos, si esto es cierto de las personas quienes apenas son nuevas, quienes apenas van a entrar en esta relación, quienes apenas desean ser bautizadas, ¿cuánto más de aquellos que ya fueron bautizados? Y después de 1, o 2, o 10, o 20, o 30 años, se entregan al pecado, como la lista que acabamos de leer aquí. Si a la persona que va iniciando, que apenas tiene ese deseo, se le exige el arrepentimiento, ¿cuánto más, hermanos, nosotros tenemos que ser celosos de la santidad con las personas quienes ya fueron bautizados hace tiempo? No podemos tolerar el pecado. Tenemos que sentir repulsión hacia el pecado. Tenemos que sentir, hermanos, rechazo hacia el pecado. Tenemos que ser santos como Dios es santo. De lo contrario, hermanos, aunque nosotros sigamos teniendo comunión con esa persona, Dios ya hace mucho que abandonó la comunión con esa persona. Entonces, hermanos, seamos cuidadosos en este respecto. Si Dios lo permite, hermanos, la próxima ocasión, próximo jueves a las 4 de la tarde, estaré con ustedes aquí exponiendo acerca de para qué es el bautismo. Me gustaría mucho contar con su presencia. Me gustaría que además de los saludos me hicieran preguntas. Para eso es, para estudiar, para aprender juntos de la palabra de nuestro Dios. La palabra que nos va a juzgar en el día del juicio final, y no lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que he experimentado, o lo que alguien más ha experimentado, o lo que alguien más enseña. Seremos juzgados únicamente por lo que está escrito. Y su servidor siempre va a dar libro, capítulo y versículo. Agradezco una vez más la compañía de todos ustedes, hermano Joel, hermana... Dice aquí L. Estrada Bermúdez, no sé cuál es su nombre. Hermana Josefina Talib, Dios le bendiga, un fuerte abrazo. Hermana María González Morales, hermana Claudia, también un fuerte abrazo, hermana, por allá en Coahuila. Dios los bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Vamos a hacer la oración para concluir esta sección del estudio. Dios y Padre omnipotente, te agradecemos, Señor, la vida y la salud. Queremos suplicarte, Padre, que tengas a bien bendecir a tu palabra que ha sido expuesta, que llegue a cada mente y a cada corazón que lo necesita, como también, Padre, que nosotros aprendamos de ella y que sea tu palabra la que nos gobierne y no nuestras emociones, no nuestros sentimientos, sino que seas tú con tu palabra la que dicte, Señor, los términos de cómo es que hemos de vivir y qué es lo que hemos de creer y de enseñar. Padre, ayúdanos a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Queremos, Señor, suplicarte que tengas a bien bendecir a todos y cada uno de los que han escuchado el día de hoy. Gracias, Padre, te damos por ellos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por esta estación, mensaje de amor para salvación. Bendice a nuestro hermano Pérez, el administrador de la radio, el director, y bendice, Padre, a todos los que hacen posible que tu palabra a través de este medio llegue a más y más personas. Bendice también a todos aquellos quienes nos han escuchado por la aplicación de radio.
Bendice también a aquellos quienes nos habrán de escuchar a través de las diferentes redes sociales. Gracias te damos en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, un fuerte abrazo. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Próximo martes a las 4 de el próximo jueves, perdón, a las 4 de la tarde, aquí estaré presente una vez más estudiando junto a ustedes la palabra de Dios. Gracias a todos por su sintonía, gracias a todos por sus saludos y gracias a todos por compartir este audio. Les ruego, les suplico que por favor lo compartan con todos sus contactos, porque muchas personas necesitan, hermanos, el mensaje del Evangelio y cómo obedecer el Evangelio que veíamos al principio, como también quién no debería ser bautizado y cuántas personas fueron bautizadas y en verdad, hermanos, conforme a la Biblia, no fueron bautizadas y necesitan estar conscientes y corregir su situación, su relación delante de Dios. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Haz mi Amén. vida una alabanza hacia ti. De rodillas vengo a ti, con mi triste corazón, levantando manos hacia ti.